En lo profundo de la noche, quedaba una sola huella donde todas las demás habían desaparecido, una pista silenciosa que conducía a un asesino que se creía invisible. Pero Miss Marple sabía que la última huella podía desentrañar un secreto más oscuro de lo que nadie se atrevía a imaginar. En su casita cubierta de yedra, anidada en el tranquilo camino de St. Mary Me, Miss Jane Marple estaba de pie junto al parterre de rosas, retirando suavemente la tierra de las raíces de sus recién plantadas violetas. El aire de la mañana era fresco con la pureza de la primavera, y el jardín, aunque modesto, rebosaba de suaves colores, crocus lavanda, prímulas amarillas y las primeras campanillas tímidas asomando desde el seto. Llevaba su cardigan gris claro sobre un vestido floreado, y un sombrero de paja de ala ancha descansaba sobre su cabello plateado. Miss Marple acababa de incorporarse, con una ligera mueca por el tirón en su espalda, cuando oyó el familiar traqueteo de unas ruedas de bicicleta y el alegre ting-ting de la campanilla del cartero. Sus ojos brillaron. Había algo extrañamente reconfortante en aquel sonido, como si incluso el correo llegara con un sentido de decoro en St. Mary Me. Un momento después, el señor Pritchard, el cartero, un hombre robusto, de rostro sonrojado y botas gastadas, apareció en la verja. Se quitó la gorra cortésmente. «Buenos días, señorita Marple. Hermoso día para cartas». «Así es, señor Pritchard», respondió ella con una sonrisa, acercándose a la verja con su habitual vivacidad. «¿Algo interesante hoy?» «Solo esta», dijo él, entregándole un sobre marrón. «Parece que alguien se tomó la molestia de escribir a mano. Ya no muchos lo hacen». Miss Marple aceptó el sobre con un murmullo de agradecimiento. La caligrafía del frente tenía un bucle reconfortante. Lo giró en sus manos enguantadas, frunciendo levemente el ceño. Había algo familiar en esa letra. Regresó al interior de su salón, donde flotaba aún el tenue aroma del pulimento de lavanda. El reloj de la repisa marcaba suavemente los segundos, y una delicada taza de porcelana permanecía en la bandeja del desayuno. Miss Marple se acomodó en su butaca favorita, tomó sus gafas de montura plateada de la mesita lateral y abrió el sobre con su habitual cuidado. Nunca rompía nada al abrirlo. Creía que se podía saber mucho de una persona por cómo doblaba una carta o sellaba un sobre. En cuanto sus ojos recorrieron la escritura, algo se agitó dentro de ella. Un recuerdo, suave y lejano, volvió como el aroma de la lavanda guardada en un cajón. «Pero si esto parece la letra de Mary», susurró para sí. Mary había sido su doncella durante casi 8 años, sensata, leal y tan aguda como una aguja a la hora de recordar las preferencias de su señora. Se había marchado años atrás, de regreso a su pueblo natal de Brookfield, tras casarse. Fue una despedida cálida, aunque con el paso de las estaciones habían perdido el contacto. Sus ojos descendieron a la carta en sí. «Querida señorita Marple, nuestro pueblo celebrará la antigua feria dentro de 3 días. La he estado extrañando mucho. Si pudiera venir aquí por unos días, me haría muy feliz. Podrá disfrutar de la feria y del aire fresco del pueblo también. La estaré esperando. Sinceramente, Mary». Miss Marple leyó la carta 2 veces, con una sonrisa curvando sus labios. Era simple en palabras, y sin embargo, había en su tono algo que la conmovía. Se recostó, dejando la carta en su regazo, y permitió que la memoria la llevara hacia el afecto que sentía por Mary, su costumbre de tararear suavemente al colocar el té, aquel gesto atento de calentarle las zapatillas junto al fuego, y la chispa ingeniosa detrás de su sonrisa modesta. Brookfield. Ese era un nombre que no había oído en mucho tiempo. Un pueblo adormecido, acurrucado entre colinas verdes, lleno de senderos serpenteantes y puentes angostos, donde cada casa lucía flores rebosando de los alféizares. Recordaba la explanada del pueblo con un arce torcido y una vieja iglesia de piedras cubiertas de yedra. La feria, si no recordaba mal, era una tradición antigua, puestos de dulces y tartas caseras, risas en el aire, niños chillando mientras desfilaba la banda de música. Todo sonaba muy agradable. Y sin embargo, al leer la carta nuevamente, su mente perspicaz, siempre atenta a lo que no se decía, percibió algo más, una leve urgencia, el tipo de invitación escrita no solo por afecto, sino quizá por necesidad. No era alarmantemente obvio, pero sí lo bastante sutil para atrapar la atención de alguien que había pasado la vida leyendo entre líneas. Dobló la carta con delicadeza y la colocó en su escritorio. Luego hizo sonar la pequeña campanilla de bronce. Enseguida apareció Gladys, su doncella actual, una chica de rostro redondeado con curiosa afición por las novelas de piratas. «Sí, señora. Gladys, querida, prepara una pequeña maleta para mí. Iré a Brookfield unos días», dijo Miss Marple con suavidad.
Gladys parpadeó. ¿Brookfield? ¿No es allí donde vive su antigua doncella? En efecto. Mary me ha invitado a ver la feria del pueblo, respondió Miss Marple, levantándose de la butaca y alisando su falda. Y creo que un cambio de aire me vendrá bien. Pero más que eso, hizo una pausa pensativa. Es solo lo correcto aceptar una invitación tan cordial. Mientras Gladys marchaba por el baúl, Miss Marple se sentó en el escritorio, tomó un papel de tono marfil, mojó la pluma en el tintero y comenzó a escribir, el rasgueo apenas audible. Querido Raymond, iré a Brookfield unos días. No te preocupes. Tu cariñosa tía, Jane. Dejó secar la tinta, dobló la carta con precisión, la selló con cera y volvió a llamar a Gladys. Haz que esta carta llegue a Raymond West sin demora, por favor, pidió. Siempre es bueno que la familia sepa dónde se encuentra una. Gladys asintió con aire solemne, como si se le hubiera confiado un secreto de estado. Miss Marple, de regreso en el salón, tomó su aro de bordado, aunque sus dedos no se movieron. Su mirada vagó hacia la carta de Mary, que reposaba aún junto al jarrón de lavanda seca. Era simple, demasiado simple. Y Miss Marple conocía lo suficiente a Mary para intuir cuando algo no encajaba del todo, como una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. Golpeó suavemente con los dedos el bastidor y murmuró con una mezcla de suspicacia y curiosidad. Bien, Brookfield, veamos qué tienes preparado. 2 días después, Miss Marple descendió del pequeño y encantador tren que la había llevado entre campos bordeados de setos florecientes y estaciones adormecidas del campo. El andén de Brookfield era modesto, un tramo de piedra desgastada, flanqueado por macetas y un banco de madera con pintura desvaída. El aire olía a hierba fresca y humo de chimenea. Esperándola con entusiasmo estaba Mary, de mejillas sonrosadas, con un cardigan sobre su vestido floreado, agitando ambas manos en cuanto la vio. «Oh, señorita Marple, vino». «Muchísimas gracias», exclamó, corriendo a tomar la pequeña maleta. Miss Marple sonrió con calidez. «Querida, no podía ignorar una invitación tan amable, y me gustan mucho las ferias de pueblo. Estoy tan feliz de verla», dijo Mary con mezcla de alegría y un leve nerviosismo. «Vamos a casa, es solo un corto paseo». El camino hacia la cabaña de Mary los llevó entre callejuelas empedradas, muros de piedra cubiertos de musgo y un puente de madera que crujía bajo sus pies. El pueblo de Brookfield se acurrucaba en un valle suave, sus tejados asomando entre árboles en flor. Gallinas cruzaban libremente el camino y cada transeúnte ofrecía una sonrisa cortés. La cabaña de Mary era acogedora y cuidada, con cortinas de encaje en las ventanas y un leve aroma a repostería en el aire. Llevó a Miss Marple al salón, donde ya esperaba una bandeja con té y galletas de limón. «Descanse un poco, señorita Marple», dijo Mary, sirviendo el té con manos diestras. «La feria es por la tarde, y quiero que la disfrute sin cansancio». Miss Marple bebió un sorbo, observando los detalles, las fotografías enmarcadas, la alfombra gastada frente a la chimenea, el ligero temblor en las manos de Mary. «Has hecho la casa muy acogedora», comentó amablemente. Mary se sonrojó de placer. «Gracias. Tom y yo trabajamos mucho en ella. Aunque hoy está en el pueblo vecino, de lo contrario le habría encantado recibirla». Al caer el sol tras los árboles, Brookfield se transformó. El silencio del día dio paso a un murmullo de expectación. Los aldeanos colgaban guirnaldas y farolillos de papel que se mecían en la brisa. El aroma de castañas asadas, almendras confitadas y pasteles fritos llenaba el aire. Cuando Miss Marple salió con Mary hacia la plaza, todo estaba iluminado con un resplandor festivo. Los niños corrían de puesto en puesto con dedos pegajosos, las mujeres ofrecían bufandas tejidas, tartas y frascos de mermelada, los ancianos reían recordando viejos tiempos junto a una carpa, y un cuarteto de cuerdas tocaba junto a la iglesia. Mary presentó a Miss Marple con varios vecinos. «Este es el reverendo Hargreaves, y aquella es la señora Fletcher, que dirige el círculo de costura». Todos saludaron a Miss Marple con calidez y curiosidad. Ella correspondió con su sonrisa cortés, escuchando con atención, haciendo preguntas suaves que rara vez levantaban sospecha, pero que revelaban más de lo esperado. Mientras Mary se ausentaba un momento para ayudar en el puesto de tartas, Miss Marple se quedó junto a un grupo de niños mirando un teatro de marionetas. Sus ojos, sin embargo, se movían más que sus pies. Observaba a la gente, cómo hablaban, las miradas que se lanzaban, los silencios entre palabras. Vio a una mujer con chal azul discutiendo en voz baja con un hombre alto en el borde de la multitud. El hombre miraba por encima del hombro repetidamente. Una adolescente, de brazos cruzados, fingía no escuchar, aunque claramente prestaba atención.
Un vendedor dejó caer una bandeja de tazas tras sobresaltarse con el estallido de un petardo en la carpa de fuegos. Un murmullo inquieto recorrió la plaza. Y entonces, sin aviso, un grito desgarrador cortó el aire. Rompió la música y la risa como una cuchilla. Otro grito siguió, acompañado de voces apresuradas. La gente se volvió, desconcertada. ¿Qué fue eso? ¿De dónde vino? De la vieja casa Langford. Creo que algo ha pasado. Una oleada de movimiento sacudió a los asistentes, que corrieron hacia el extremo oeste del pueblo, donde un caserón abandonado, aún imponente pese a sus muros ruinosos, se alzaba tras unos portones oxidados. La multitud se agolpó rápidamente, los murmullos subiendo en volumen y urgencia. Una palabra comenzó a repetirse entre todos. Asesinato. Miss Marple permaneció quieta unos segundos. Luego ajustó su sombrero, tomó su bastón y comenzó a caminar, no con alarma, sino con propósito. Su paso era firme, su porte erguido y su rostro impenetrable. Atravesó la feria dispersa como un pequeño barco cortando el agua, la gente se apartaba a su paso instintivamente. Quienes la miraron no vieron temor en su expresión, sino esa mirada serena y penetrante que tantas veces había traspasado la niebla de las mentiras y los secretos. Cuando llegó a las afueras de la vieja casa Langford, la multitud ya se había espesado. Alguien se había desmayado. Un agente había llegado en bicicleta e intentaba apartar a la gente. Mary llegó corriendo, sin aliento. Miss Marple, ha ocurrido algo terrible. Dicen que han encontrado a alguien muerto dentro. Miss Marple miró hacia la casa. La luz de los faroles se reflejaba en sus ojos, volviéndolos agudos y brillantes. ¿Quién encontró el cuerpo? Preguntó en voz baja. No estoy segura. La señora Gordon, creo. Había venido a recoger a su hijo, que a veces juega detrás. Miss Marple asintió lentamente. Ya veo. ¿Y era alguien del pueblo? No lo sé. Nadie parece saberlo todavía, respondió Mary, claramente afectada. Miss Marple no dijo nada más por el momento. Simplemente permaneció allí, observando los rostros de la multitud, como hablaban, o como no hablaban. No había venido a Brookfield a investigar nada. Y, sin embargo, parecía que algo había venido a buscarla. La multitud que antes bailaba y reía en la feria estaba ahora agolpada en las puertas de la casa más antigua de Brookfield, una estructura en ruinas, conocida simplemente como Langford Place. Las madres apartaban rápidamente a los niños. Los susurros corrían como viento entre los presentes. ¿Quién es? ¿Fue un robo? Dicen que la apuñalaron. Dentro del que en otro tiempo fuera un gran salón, la alegría festiva había sido sustituida por el silencio y el miedo. La luz de las lámparas parpadeaba débilmente contra el papel pintado descascarado y las arañas cubiertas de polvo. En el centro de la habitación, con la cabeza ligeramente ladeada, yacía el cuerpo sin vida de una joven. Su vestido era verde oscuro, ahora manchado por la sangre que se extendía desde su abdomen. Un largo cuchillo de cocina permanecía clavado, el puño sostenido por nadie, su propósito cumplido de forma atroz. La estancia había sido volteada. Una de las vitrinas tenía el cristal destrozado, los cajones estaban forzados, los libros arrojados por la alfombra. Las cajitas de recuerdos habían sido vaciadas en el suelo y su contenido desaparecido. La cerradura de bronce de un pequeño armario de joyas había sido rota limpiamente, y los estantes estaban vacíos. Las medallas de oro, tan preciadas por los ancianos Langford que hacía tiempo habían muerto, habían desaparecido. Para cualquiera que entrara por primera vez, parecía un robo que había terminado mal. El inspector Grayson llegó en cuestión de minutos. Era un hombre alto, con sienes grises y un bigote que solía retorcer cuando pensaba profundamente. Observó la escena con ojo experto. Su voz, al hablar, fue autoritaria. Bien, dijo, de pie junto al cuerpo, esto parece un simple robo. Alguien entró por la ventana, a juzgar por el cerrojo, y la joven debió sorprenderlos en el acto. Probablemente los reconoció, o temieron que pudiera hacerlo, así que la silenciaron. Sus agentes asintieron y comenzaron a asegurar la zona. Pero no Miss Marple. Ella permaneció tranquila en un rincón de la sala, cerca de la chimenea donde colgaba torcido un retrato victoriano. Vestida con su abrigo malva pálido y un pequeño sombrero de fieltro, cualquiera podría haberla tomado por una anciana sin importancia, de no ser por la manera en que se movían sus ojos. No miraba la sangre. No miraba el armario roto. Estudiaba el polvo del suelo de madera. Bajo una gruesa capa de polvo y hollín se distinguían dos huellas distintas. Las primeras eran pesadas, con forma de bota,
y apuntaban hacia el interior de la habitación. Las segundas eran más finas, seguramente de alguien más pequeño. Y, sin embargo, lo que llamó la atención de Miss Marple no fue la presencia de huellas, sino su ausencia. Las huellas comenzaban cerca de la ventana alta. No conducían hacia el cuerpo, ni hacia el armario de joyas, ni hacia la puerta. De hecho, estaban casi totalmente confinadas a una pequeña sección de la sala, entre la ventana y un sillón raído. Se volvió hacia el inspector Grayson y habló suavemente, como si no quisiera perturbar a la muerta. «Perdone, inspector, ¿puedo hacer una pregunta?» El inspector levantó la vista, parpadeando. «Por supuesto, Miss Marple. Usted se ha ganado el derecho de hablar en cualquier escena donde se encuentre». Miss Marple asintió con cortesía y señaló con su mano enguantada hacia las huellas. «Si un ladrón hubiera entrado de verdad», dijo, «y hubiera hurgado en los armarios, roto cerraduras y salido con las joyas robadas, ¿no deberían sus huellas estar esparcidas por toda la habitación?» Grayson frunció el ceño. «Bueno, sí, a menos que fuera inusualmente ágil». «Lo supongo», respondió Miss Marple con una leve sonrisa, «pero los ladrones rara vez lo son cuando están en pánico. Y pocas veces se preocupan por ser ordenados». Avanzó unos pasos con cuidado y se inclinó lentamente junto al borde de una pequeña mesa de madera. Allí, apenas visible en la penumbra, había un trozo de seda doblado. Lo recogió con delicadeza. Era un pañuelo, de seda color marfil, con borde festoneado y las iniciales bordadas en una esquina, LH. Un suave perfume floral aún permanecía en él. Miss Marple lo sostuvo hacia el inspector. «Un pañuelo de mujer», dijo. «Seda fina, perfumado y con monograma, dejado quizá con prisa, o puesto ahí a propósito». El inspector lo tomó con expresión desconcertada. «¿Cree que esto no fue un robo al azar?» «Creo», respondió Miss Marple, «que alguien quería que creyéramos que lo fue». Se acercó a los armarios. Note cómo los tiradores de los cajones tienen huellas dactilares, borrosas pero deliberadas. Y las medallas robadas, solo las más evidentes. No hubo esfuerzo por buscar objetos ocultos. Todo es muy teatral, ¿no lo cree? Grayson ladeó la cabeza. ¿Cree usted que la escena fue montada? Creo que el asesinato ocurrió primero. El desorden vino después. En ese momento, uno de los agentes regresó. «Señor, los vecinos dicen que la casa pertenece al señor Leonard Harley. La alquila a turistas y guarda aquí algunos objetos de valor familiar». «Harley», dijo suavemente Miss Marple. «Entonces, las iniciales LH en este pañuelo deben ser suyas, o de alguien cercano a él». Grayson volvió a sus hombres. «Muy bien. Quiero una lista completa de todos los que han tenido acceso a esta casa en el último mes. Inquilinos, limpiadores, cualquiera». Miss Marple volvió a colocarse cerca de la chimenea, entornando los ojos. No había rastro de sangre, solo un charco donde la mujer había caído. Eso significaba que no la habían atacado en otro lugar ni arrastrado allí. Había sido asesinada en ese mismo sitio. Pero la expresión en su rostro, el ligero gesto de su boca, la forma en que su mano se cerraba sobre su estómago, sugerían más que miedo, sugerían sorpresa, reconocimiento. Esto no era un ataque de un extraño enmascarado. Era algo personal. El inspector Grayson se volvió hacia ella por fin. «Señorita Marple, ha estado muy callada». Ella levantó la vista, serena y dueña de sí misma. «A veces, inspector», dijo suavemente, «la verdad tarda en revelarse, pero siempre comienza con la atención cuidadosa a las cosas más pequeñas». Él asintió. «Hablaremos con ese tal Harry Dawson de inmediato». Miss Marple sonrió débilmente. No tenía objeción. Pero en su mente, el verdadero misterio no era Harry. Era la propia casa y las personas que habían regresado a ella esa noche, cada uno trayendo consigo un fragmento de culpa, una media verdad o un secreto, y ella los reuniría todos. La mañana siguiente amaneció gris y quieta, como si el propio pueblo hubiera hecho una pausa para contener la respiración. La lluvia había amenazado durante la noche, pero se contuvo, dejando los adoquines húmedos y los árboles pesados de humedad. A media mañana, el inspector Grayson estaba sentado en su escritorio en la sala de estar de Langford House, convertida en sala de mando temporal. Papeles cubrían la mesa, declaraciones de testigos, planos de la casa, notas escritas a toda prisa. Pero un nombre seguía apareciendo, Harry Dawson. A las 10 en punto, Harry fue llevado dentro. Era más alto de lo que el inspector esperaba, delgado pero no frágil, con ojos cansados y una barba de 2 días que sugería que no había dormido bien en días.
Llevaba un abrigo marrón con parches en los codos y se movía con la dignidad tranquila de alguien que ya sabía que estaba siendo juzgado. Siéntese, dijo el inspector Grayson, señalando la silla frente a él. ¿Entiende por qué está aquí? Harry asintió una vez. Creo que sí. Está bajo sospecha, comenzó el inspector, con voz firme. Se encontraron fotografías de Sofía en la habitación que alquila. Varias, de hecho. Lo han visto cerca de la casa. ¿La estaba siguiendo? La expresión de Harry no cambió. Su voz, cuando habló, fue baja pero firme. No la seguía, dijo. Solo vine a hablar con ella una vez. Edward, su esposo, la estaba engañando. Lo vi con mis propios ojos al final de la feria, riendo y de la mano de otra mujer. Quise decirle la verdad a Sofía para que pudiera decidir por sí misma sobre su vida. Pero en lugar de escucharme, Edward torció la situación. Me acusó de tener un romance con ella. Eso es mentira. No hablaba con Sofía desde la universidad. Grayson entrecerró los ojos. ¿Y las fotografías? Son de hace años, de nuestra época universitaria. Las guardé porque alguna vez fuimos amigos, nada más. Detrás de él, Miss Marple estaba sentada en un sillón, tejiendo en silencio. Al principio el inspector había sido escéptico sobre su presencia en los interrogatorios, pero su habilidad para notar lo que otros pasaban por alto le había valido un lugar en la mesa. Había dicho poco en toda la mañana, pero había escuchado. Ahora levantó la vista y habló suavemente. Harry, dijo, ¿conoce a la chica que vio con Edward en la feria? Harry frunció el ceño levemente. No. Solo la vi de lejos. Joven, elegante, de cabello oscuro. No la reconocí. Pero puedo decirle algo, Edward y su hermano menor, Harold, no son los hombres que aparentan ser. Encantadores por fuera quizá, pero he oído mucho a lo largo de los años. Sofía una vez me confió, aunque brevemente, que Harold tenía cierta reputación en el pueblo. Y Edward, digamos que la fidelidad no era su fuerte. ¿Y su madre? Preguntó Miss Marple. Harry dudó, luego dijo. Sofía me dijo que Elsa, la señora Langford, la presionaba constantemente por la dote, por el oro, incluso después del matrimonio. Sofía decía que a veces se sentía más como una sirvienta que como una nuera. Bajó la vista, apretando los dedos contra el borde de la silla. Pero le juro que no tuve nada que ver con su muerte. Estuve con amigos todo ese día. Puedo dar sus nombres, incluso el pub al que fuimos por la noche. Puede que alguna vez tuviera sentimientos por ella, hace años, pero nunca hice nada. Sofía merecía una vida mejor de la que tenía. Hubo una larga pausa en la sala. El inspector se recostó, exhalando lentamente. Había algo en el testimonio de Harry que sonaba sincero. Y sin embargo, la sospecha, como tinta fresca, tenía la manera de manchar todo lo que tocaba. Verificaré su coartada, dijo al fin el inspector. Puede irse por ahora, pero manténgase disponible. Harry asintió y salió en silencio. Cuando la puerta se cerró, Miss Marple dejó a un lado su tejido. Usted no le cree, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. No estoy seguro, admitió Grayson. Las fotos, el momento, el motivo, todo está ahí. Pero también está la contención, respondió Miss Marple con calma. Ningún hombre desesperado guarda fotos antiguas ordenadas con cuidado, salvo que sea sentimental, no criminal. Además, su enojo no era posesivo. Era protector. Grayson se frotó la frente. Entonces, ¿qué sugiere? Miss Marple entrelazó las manos con calma. Sugiero que dejemos de tratar el crimen como si viniera de fuera de la familia y empecemos a mirar hacia adentro. Edward, Harold, Elsa. Uno de ellos, o quizá todos, ocultan algo. Grayson la miró pensativo. ¿De verdad cree que esto no fue solo un crimen pasional o un robo que salió mal? Inspector, dijo Miss Marple suavemente, he vivido mucho tiempo y he visto muchas variaciones del mal, pero le aseguro que esto no fue impulsivo. Fue planeado fríamente, con cuidado. Y sea cual sea el papel de Harry, él no es el compositor de esta terrible sinfonía. Hubo un golpe en la puerta. Un agente entró con un sobre pequeño. Señor, mensaje de la oficina de correos. Respuesta de los padres de Sofía. Han recibido la carta y llegarán mañana para el funeral. Ya era hora, murmuró Grayson. Miss Marple bajó la vista hacia la mesa, donde estaban esparcidas las fotos de la escena del crimen. Una cosa más, dijo suavemente. Creo que Sofía sabía algo en sus últimos días. Algo que no le contó a nadie, ni siquiera a Harry.
Creo que tenía miedo. Y creo que ese miedo la llevó directamente a su muerte. Grayson se detuvo. ¿Tiene pruebas? Todavía no, respondió Miss Marple, levantándose despacio de su silla. Pero tengo la sensación de que, cuando hablemos con los padres de Sofía, empezaremos a ver la verdad. Afuera, la lluvia había comenzado de nuevo, suave y constante, como pasos en un largo pasillo. En algún lugar de Brookfield, alguien observaba cómo se desarrollaba la investigación. Y Miss Marple, más segura que nunca, sabía que el corazón del misterio no estaba en quien había entrado en la casa, sino en quien nunca se había ido realmente. 2 días después de iniciada la investigación, la iglesia de Brookfield permanecía envuelta en silencio. La feria del pueblo había terminado hacía tiempo, reemplazada por susurros y tristeza. Los adornos coloridos habían sido retirados, y el único sonido era el lento tañido de la campana, que resonaba como el propio luto. Era el funeral de Sofía. Los aldeanos llegaron vestidos con abrigos oscuros, bufandas negras prendidas con lirios pálidos. Una espesa niebla gris colgaba en el aire, y el viento frío llevaba el tenue perfume de rosas blancas, lirios y caléndulas que adornaban los escalones de la iglesia. El ataúd, sencillo y blanco, descansaba al frente, rodeado de velas que titilaban con la brisa suave. Entre los presentes estaba Miss Marple, con un abrigo gris paloma y guantes, un fino velo negro descansando sobre sus ojos. Los padres de Sofía habían llegado esa mañana, su carruaje avanzando lentamente por el camino de grava. La madre, una mujer frágil, de cabello ralo y rostro surcado por profundas líneas, se sostenía del brazo de su esposo como si pudiera caer sin él. El padre, un hombre callado y corpulento, con ojos tristes, parecía haber envejecido 20 años de la noche a la mañana. Se sentaron en la primera fila, con los rostros deshechos por la pena. Tras la ceremonia, el inspector se les acercó con suavidad en el pequeño jardín parroquial. Miss Marple permaneció cerca, discreta como siempre. Lamento mucho su pérdida, comenzó el inspector Grayson. La madre de Sofía asintió, secándose una lágrima. El padre permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. ¿Su hija alguna vez mencionó algo preocupante sobre su vida aquí? Preguntó el inspector con cuidado. ¿Algo sobre su matrimonio? La madre de Sofía lo miró con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Ella no se quejaba directamente, pero una vez, hace algunos meses, Edward y Sofía nos visitaron. Durante la cena, Edward dijo, casi como una broma, que su madre pensaba que Sofía debía haber traído más dote. Se rió como si fuera gracioso, pero Sofía no rió. Su voz se quebró. Y estaba Harold también. La trataba más como sirvienta que como cuñada. Le daba órdenes, criticaba su ropa, incluso la forma en que caminaba. No nos gustaba lo que escuchábamos, pero Sofía nos pidió que no interviniéramos. Dijo que quería que el matrimonio funcionara. Miss Marple ladeó la cabeza, emitiendo un suave y pensativo murmullo. El inspector ofreció sus condolencias otra vez, pero fue Miss Marple quien se quedó, absorbiendo cada detalle con la habilidad silenciosa de quien sabe que las historias no se deshilachan con grandes gestos, sino con silencios. Esa tarde, el inspector y Miss Marple visitaron la casa de Elsa Langford. Era un edificio de ladrillo rojo con un jardín bien cuidado, aunque las cortinas estaban corridas y el pasillo llevaba el fuerte olor de un perfume floral, demasiado intenso, como para enmascarar algo menos agradable. Elsa los recibió con una sonrisa demasiado amplia para ser sincera. Sus ojos, sin embargo, la delataban. Se movían rápido, nunca posándose más de un segundo en el rostro de ninguno. «Qué amables al venir», dijo, haciéndolos pasar. Aunque, claro, la tristeza aún pesa en el aire. «No le quitaremos mucho tiempo», respondió formalmente el inspector. «¿Le importaría si uso su baño?», preguntó Miss Marple con amabilidad. Elsa parpadeó y luego asintió. «Está en mi habitación, subiendo las escaleras». «Gracias, querida». Los zapatos de Miss Marple apenas hicieron ruido al avanzar por el pasillo y entrar con suavidad en el dormitorio principal. La habitación estaba ordenada, demasiado ordenada. El tipo de orden que sugiere que algo ha sido limpiado con urgencia. La cama hecha, la cómoda reluciente, las cortinas corridas lo suficiente para oscurecer la luz sin levantar sospechas. El baño estaba al costado, pequeño y cubierto de azulejos lilas. Pero lo que atrapó la atención de Miss Marple fue un modesto armario de madera junto al estante de toallas. Había una toalla encima que parecía fuera de lugar. Al retirarla suavemente, sus ojos captaron el brillo inconfundible del oro. Debajo de la toalla, escondidas torpemente dentro del armario, había varias cadenas de oro,
un par de pendientes pequeños y un delicado anillo, exactamente los descritos como robados durante el supuesto asalto. Miss Marple no los tocó. Solo los observó y luego se incorporó lentamente. Su corazón no se aceleró ni su rostro traicionó emoción alguna. Solo sus ojos se afilaron, como una aguja alineándose con el hilo. Al girarse para salir de la habitación, algo más atrapó su mirada. Sobre una mesita, junto a un florero de flores de plástico, yacía una carta antigua. Su mirada se detuvo. Estaba ligeramente doblada, dirigida con la letra familiar de Sofía. Lo que la estremeció fue que la carta no había sido enviada. Solo estaba ahí, sin abrir. La levantó con cuidado y la leyó. Queridos mamá y papá, cada vez se vuelve más difícil vivir aquí. Edward no me escucha. Harold no me respeta. No me siento segura en esta casa. Le conté todo a mi suegra, Elsa, pero no me ayudó. Sofía. Los ojos de Miss Marple permanecieron en la última línea. No me ayudó. El papel estaba gastado en el pliegue, como si Sofía lo hubiera llevado consigo varios días antes de decidir no enviarlo. O quizá nunca tuvo la oportunidad. Sin decir una palabra, Miss Marple dobló la carta y la dejó exactamente donde la había encontrado. Salió de la habitación con el rostro sereno, sus pasos tan tranquilos como siempre. Cuando regresó abajo, Elsa le ofreció té con una mano temblorosa. No, gracias, respondió Miss Marple suavemente. Creo que ya he visto lo que necesitaba. El inspector se levantó de la silla. Estaremos en contacto. Cuando se alejaban de la casa, Miss Marple rompió al fin el silencio. Ella iba a irse, dijo. O al menos lo estaba pensando. Grayson la miró de reojo. ¿Cree que encontraron la carta antes de que pudiera enviarla? Creo, respondió Miss Marple, que alguien no quería que jamás se leyera. Y una vez más, guardó aquel pensamiento en silencio. Otra puntada en el creciente tapiz de un crimen nacido no de extraños, sino de silencio, presión y traición dentro de un hogar que lentamente se había convertido en una prisión. El salón de la casa Langford nunca se había sentido tan tenso. Los muebles, antes símbolos de comodidad y reuniones familiares, ahora parecían testigos silenciosos de traición y muerte. El fuego se había apagado, pero el aire estaba espeso de verdades no dichas. Afuera, el viento agitaba los setos, pero dentro nadie se movía. El inspector Grayson estaba de pie junto a la chimenea, brazos cruzados, ojos escaneando cada rostro. Miss Marple se sentaba tranquilamente en el sillón que había llegado a preferir durante toda la investigación. Vestida con su sencillo traje gris y un sombrero a juego, parecía cada centímetro una educada anciana, hasta que levantó la voz. Era calma, pero firme. No alta, pero cortante. Sofía fue asesinada, dijo. Y las personas responsables están aquí, en esta misma casa. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Por un momento nadie habló, hasta que Elsa se levantó de golpe del borde del sofá, con las manos temblorosas. Eso es mentira, gritó. ¿Cómo se atreve a acusarnos de algo tan horrible? No tuvimos nada que ver con su muerte. Miss Marple se volvió hacia ella lentamente, con la mirada fría y serena. Entiendo que es difícil de escuchar, señora Langford. Pero la verdad, a menudo, lo es. Se puso de pie, caminando lentamente hacia el centro de la sala, como si estuviera dirigiendo una representación que solo ella había ensayado. Su voz se mantuvo medida, pero cada palabra era clara. El día del asesinato, examiné cuidadosamente el salón. Lo que encontré fue extraño, solo 2 juegos de huellas, y solo cerca de la ventana. En ninguna otra parte. Ninguna huella cerca del armario de joyas, ni de la puerta, y mucho menos alrededor del cuerpo. Edward se removió en su asiento, visiblemente incómodo. Sus dedos jugueteaban con el botón de su puño. Yo ni siquiera estaba en casa en ese momento, tartamudeó. Estaba en la feria con Olivia. Puede preguntarle a ella. Miss Marple lo miró fijamente, sin pestañear. Sí, con Olivia. La misma Olivia con la que mantiene una aventura. El rostro de Edward se tiñó de rojo. Abrió la boca como para protestar, pero no salió palabra alguna. Noté el pintalabios en la manga de su abrigo al día siguiente, continuó Miss Marple. Era rosa coral. Sofía nunca usaba ese tono. Usted volvió a casa ese día para montar una escena, un robo, una historia, pero no fue lo bastante cuidadoso. Elsa miró de Edward a Miss Marple, sus ojos ahora entrecerrados. No tiene pruebas de eso, dijo, aunque su voz había perdido la firmeza.
Miss Marple se volvió hacia ella. ¿No las tengo? Avanzó lentamente hacia la chimenea, luego se giró de nuevo. El día del funeral pedí usar su baño. Amablemente me permitió entrar en su dormitorio. Elsa se puso rígida, las manos cerrándose a sus costados. En el baño, dijo Miss Marple en voz baja, vi un pequeño armario. Nada fuera de lugar, hasta que una toalla se movió. Debajo había varias piezas de joyería de oro, una cadena, unos pendientes. Las mismas piezas que fueron reportadas como robadas. Exclamaciones sorprendidas llenaron la sala. El inspector se enderezó, desconcertado. Los labios de Elsa se movieron, pero no salió ningún sonido. Miss Marple continuó, su tono ahora más firme. En su mesilla había una carta antigua. Sofía la había escrito, aunque nunca la envió. En ella, contaba todo a sus padres. Cómo Edward la ignoraba. Cómo Harold la irrespetaba. Cómo ya no se sentía segura en la casa. Y cómo acudió a usted, señora Langford, esperando apoyo. Usted no se lo ofreció. El inspector dio un paso al frente. Tengo la carta, dijo en voz baja, sacando una hoja doblada de su abrigo. La abrió y comenzó a leer. Queridos mamá y papá, cada vez es más difícil vivir aquí. Edward no escucha nada de lo que digo. Harold no me respeta. No me siento segura en esta casa. Le conté todo a mi suegra, Elsa, pero ella no me ayudó. Se detuvo. La sala había quedado en silencio absoluto. Miss Marple avanzó un paso más, su voz ahora más suave, pero no menos penetrante. Elsa, usted sabía que Sofía había llegado a su límite. Había decidido contar toda la verdad a sus padres. Temió lo que podría ocurrir, la vergüenza, las consecuencias. Pensó que podía silenciarla, proteger el nombre de su familia. Pero no pensó con claridad. Dejó rastros, el perfume en su ropa, que coincidía con el aroma del pañuelo de seda hallado junto al cuerpo. El mismo pañuelo con el que seguramente forcejeó antes de caer. Las rodillas de Elsa flaquearon y se sostuvo en la silla. Su rostro había perdido todo color. Sus labios temblaban. No quise hacerlo, susurró. Todos en la sala quedaron paralizados. El salón, antaño lleno de risas festivas, ahora estaba dominado solo por el silencio. Un silencio espeso, asfixiante. Ni siquiera el reloj se atrevía a sonar con fuerza. Elsa Langford se sentó al borde de un sillón de terciopelo, la espalda recta pero las manos temblando visiblemente en su regazo. Al otro lado, el inspector Grayson permanecía erguido, su expresión impenetrable, aunque sus ojos estaban agudos de expectación. Todos los demás observaban. Edward encorvado, la mirada clavada en el suelo. Harold, inquieto, junto a la ventana. Los padres de Sofía, juntos, sus rostros pálidos y consumidos por el dolor. Miss Marple, inmóvil junto a la chimenea, con las manos plegadas sobre su bolso, observando con calma intensa. Por fin, Elsa tomó aire en un suspiro tembloroso. Yo sabía, comenzó, apenas audible. Sabía que Harold acosaba a Sofía. Lo vi con mis propios ojos. Y Edward. Edward tenía una aventura. Había una chica, Olivia. No la primera. Probablemente no la última. Nadie la interrumpió. Sus labios temblaban al continuar. Ese día, cuando Edward dijo que vio a Sofía con su amigo de la universidad, retorció la verdad. Ese muchacho, Harry, solo quería contarle la verdad. Pero nosotros lo pintamos como el villano. Convertimos nuestra propia culpa en acusaciones. Se detuvo, bajando la mirada. Sofía no respondió. No al principio. Se quedó callada. Pero esa noche, algo en ella cambió. Me dijo que iba a escribir a sus padres. Que iría a la policía. Que estaba harta de callar. La voz de Elsa se quebró. Intenté detenerla. Le dije que el escándalo destruiría a la familia. Le supliqué que pensara en el futuro de Edward, en nuestro nombre, en todo lo que habíamos construido. Pero no quiso escuchar. Dijo que la justicia importaba más que la reputación. Y no estaba equivocada. Un temblor recorrió el cuerpo de Elsa. Se aferró con fuerza a su chal. No lo planeé. No fue premeditado. Pero cuando me dio la espalda, cuando dijo que se marcharía al amanecer, algo en mí se rompió. Estaba asustada, furiosa. Yo, ni siquiera recuerdo haber cogido el cuchillo. Simplemente ocurrió. La sala seguía inmóvil, nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Las siguientes palabras de Elsa salieron lentamente, como si confesara para sí misma más que para los demás.
Después, entré en pánico. No podía permitir que se supiera la verdad. Fingí el robo. Rompí los armarios. Tomé las joyas y las escondí bajo las toallas de mi habitación. Usé un palo de escoba para dejar huellas falsas junto a la ventana. Lo hice parecer una irrupción. Levantó la mirada al fin, su rostro gris y vacío. Solo quería proteger el nombre de la familia. El eco de su última frase flotó en el aire, frágil y absurdo en su justificación. El peso de su confesión pareció aplastar a cada alma en la sala. El inspector Grayson carraspeó suavemente y dio un paso al frente. Su voz, cuando habló, fue controlada pero fría. Señora Elsa Langford, dijo, queda arrestada por el asesinato de Sophia Langford. Harold Langford también será detenido para un interrogatorio adicional sobre acoso y complicidad. Elsa asintió apenas, con un gesto lento. Luego, como si su cuerpo finalmente cediera al peso de la culpa, se desplomó en la silla, con los ojos cerrados. Harold abrió la boca para protestar, pero la mirada del inspector lo silenció. Dos agentes avanzaron y tomaron suavemente a Elsa del brazo. Ella no se resistió. Caminó como una mujer que había cargado algo mucho más pesado de lo que cualquiera podía ver, y que al fin había dejado caer. Edward permaneció sentado, el rostro ceniciento. No había hablado desde las revelaciones de Miss Marple el día anterior. Ahora simplemente bajó más la cabeza, como si quisiera desaparecer en los cojines del sofá. Los padres de Sophia se sentaron en un silencio de duelo. Lágrimas corrían silenciosas por el rostro de su madre, pero esta vez no eran solo por la pérdida. También eran por la justicia. Retrasada, pero no negada. Miss Marple se levantó, su voz baja y serena. He visto muchos casos en mi vida, dijo. Y he visto cuántas veces a mujeres como Sophia se les dice que callen, que tengan paciencia, que protejan el honor de quienes no lo merecen. Pero no hay honor en el sufrimiento. Y ciertamente no lo hay en un silencio comprado con sangre. Se volvió hacia la madre de Sophia, colocando una mano suave sobre su hombro. Su hija fue valiente. Intentó decir la verdad. Y aunque le costó la vida, al fin ha sido escuchada. El inspector dio instrucciones tranquilas a su equipo, y pronto la casa Langford comenzó a vaciarse. La casa, antes cubierta de secretos, ahora se sentía como una cáscara rota, su frágil belleza hecha añicos, su oscuro corazón expuesto. Afuera, el sol de la tarde se había abierto paso entre las nubes grises, arrojando largos rayos dorados sobre los setos. El aire olía a tierra húmeda y a lirios marchitos del funeral, pero de algún modo también se sentía más fresco, más ligero. Miss Marple salió y caminó lentamente por el sendero del jardín. Se detuvo un momento cerca de los rosales marchitos que aún se aferraban a sus tallos. Detrás de ella, el inspector la alcanzó. ¿Sabía que era Elsa todo el tiempo? Preguntó en voz baja. Tenía mis sospechas, respondió ella con un leve asentimiento. El pañuelo de seda, el perfume, las joyas desaparecidas. Pero fue la carta. Esa desgarradora carta que Sophia nunca pudo enviar. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Grayson asintió. Fue un buen trabajo. Gracias. Miss Marple sonrió levemente. La verdad siempre deja huellas, inspector. Incluso si los culpables intentan borrarlas. Mientras caminaba, su sombra se alargaba detrás de ella, fundiéndose con el sendero de piedra, tranquila, firme y verdadera. Y en algún lugar, en el murmullo de los árboles, parecía como si la voz de Sophia hubiera sido devuelta al fin.